formación, los del grupo de odontólogos, de terapeutas, y etcétera. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar, y el resto que entre va a entrar ya poquitito, tanto el aula queda abierta. Vamos a empezar a hablar entonces de la RMP, a la gente nueva, de qué es. Un poco esto es la presentación del curso que va a iniciar ahora, en abril, al cual si les gusta están todos invitados. Y vamos a hablar de nuestra filosofía, la filosofía de la RMP. Vamos a ir caminando en conjunto hacia el futuro. Vamos a ir caminando hacia el futuro de los conocimientos, aumentando los conocimientos. La RMP, cuando yo la creé hace muchos, muchos años, nació por una necesidad de unir las ciencias médicas. Las ciencias médicas, yo tengo 42 años de profesión, que no son poquititos, pero tampoco son muchos. Espero tener otros 42 más todavía, otros 42 años más de trabajo, si Dios me lo permite, para seguir enseñando. Hace muchos años, cuando yo era un joven odontólogo, pues descubrí que el mundo no era la boca, de que el mundo iba más allá de lo que es la cavidad bucal. Y eso me generó bastante problemas, me generó muchísimos problemas de todo tipo, problemas personales, porque verdaderamente yo había terminado recién mi formación de ortopedia funcional y ya creía que sabía todo. Como cuando uno es jovencito cree que ya sabe todo, que ya conoce todo. Pero bueno, me cambió la vida este nuevo conocimiento. Un poquitito me complicó la vida, porque antes yo vivía tranquilo, pues mirando mi diente. Yo digo siempre cuando hago mis conferencias que vivía tranquilo sentado arriba de un molar y que para mí la vida giraba en torno a eso. Hace muchos años, esto va para nuestro kinesiólogo de la Patagonia, y hace muchos años a mí la Patagonia me cambió la vida. Me cambió la vida, fue el primer chip que me hizo caminar hacia el futuro, que me hizo ir hacia el futuro. Perdónenme la voz, pero me ha tocado hacer muchísimas conferencias esta semana y la voz, las cuerdas vocales tienen una pequeña desafinación a veces. Entonces, hace muchos años, estando en Patagonia, yo me junté con un grupo de podólogos pequeñito, estoy hablando de esto hace 35 años, no ahora, que me invitó a dar una conferencia. Yo, como joven odontólogo, uno en esa época tiene miedo de lo que habla. Entonces hablé de algo, voy a hablar de algo que esta gente no va a entender. Y empecé a hablar de lo que eran las clases esquelétricas de la cabeza. De total, esta gente no va a entender nada, me va a dejar ir sin hacer preguntas y la voy a pasar bien. Claro, cuando uno es jovencito es menos caradura, ¿no? Entonces tiene miedo de hablar en público. Hoy en día uno ya habla con más facilidad. Pero digo, bueno, terminé la conferencia hablando de las clases esquelétricas y cuando me estaba por ir, este grupo de podólogos, el jefe de ellos, me dice: te voy a hacer una pregunta, Silverio. Este paciente, fíjate que acá tenemos un paciente hipotético, según tu opinión, ¿qué clase esquelétrica es de lo que nos hablaste hoy? Y yo dije, bueno, aquí, ¿cómo escapo de esto, no? Para que no me hagan preguntas. Entonces la primera cosa que se me ocurrió fue decirle de que sin una radiografía no podía diagnosticar. Dice, pero bueno, ojo, de buen cubero, ¿qué es? Y bueno, digo, mira, parece que es lo que nosotros llamamos una segunda clase de la mandíbula hacia atrás. Entonces me dice, mira, fíjate, entonces en esa época no había instrumentos, no había mediciones, no había nada, absolutamente. Y puso un papel de cartón negro con talco, con borotalco, y le hizo quitar las medias a este otro podólogo y tomó la impresión con talco de ese pie. Y entonces la primera cosa que me dice
es, mira, si tú tomas un punto, pero yo lo cuento siempre así, porque es eso lo que a mí me cambió la vida. Son estas palabras, si tomas el dedo gordo y el dedo pequeñito y el talón y unes eso, formas un triángulo. Y si unes las bisectrices de ese triángulo, da un punto. Bueno, ese punto, me dice Silverio, es el baricentro de nuestro cuerpo. Bueno, a mí me chocó eso la primera vez. Ustedes imagínense uno que vive montado en un molar que le vengan a hablar de baricentro. Para mí el baricentro era una cosa que no existía 35 años atrás. Y entonces, dice, mira, ¿ves? Eso que tú ves la mandíbula para atrás, fíjate, el baricentro para atrás. Ese fue mi primer shock, ¿no? Primer shock, porque yo que soy curioso, dije, bueno, acá hay que averiguar qué pasa. Entonces, pero ahí quedó. Yo era muy jovencito y no, en esa época tenía que dedicarme también a mantener mi familia. Y bueno, pues seguí mi vida. Eso yo lo llamo los destinos cruzados, ¿saben? Ustedes hoy son un destino cruzado, se han cruzado con esto, como así yo me crucé hace muchos años con la postura. Ese fue mi primer destino cruzado. Y bueno, yo después de eso me volví para Europa. Un día estaba trabajando con, con un paciente, yo soy ortodoncista también, aparte de ortopedista funcional. Estaba trabajando con un paciente de ortodoncia y vi este paciente, eso fue en Milán, en el año 1987. Un paciente que tenía un adhesivo en el ángulo del ojo. Entonces yo tomándole el pelo, le dije, ¿pero qué tienes? ¿Te has cortado al afeitarte? Me dice, no, 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 yo tengo un imán que me está corrigiendo el movimiento del ojo. Bueno, segundo shock. Yo que soy curioso le dije, ¿pero qué es eso del imán? Pues bueno, eso del imán es que me están corrigiendo la motilidad del ojo. ¿Y quién lo hace? Un osteópata francés. Y mira, dame el teléfono que yo le voy a hablar. El osteópata se llama, es un gran amigo mío, es el que me enseñó muchas cosas de estas, que me introdujo hace mucho tiempo a Angie Cardona, de Marsilia. Entonces bajé, le dije, doctor, ¿puedo hablar con usted a tomar un café? ¿Cómo no? Entonces, hablando del ojo, me empezó a hablar del movimiento del ojo. Segundo shock. Bueno, los dentistas que no saben de postura y hablan, le pasará lo mismo que me pasó a mí hace 30 y pico de años atrás. El ojo. ¿Qué tiene que ver el ojo? Entonces digo, ¿dónde voy a aprender esto? Y bueno, mire, mañana hay una conferencia en el Hospital Basili. Si usted quiere, puede venir a escucharla. Bueno, y hace años yo fui por primera vez al Hospital Basili a escuchar, en el año 1987, al doctor Bricó, a Bernard Bricó, que es un amigo mío también. Y bueno, me chocó lo que decía y me fui a Marsella a estudiar la parte de postura. Cuando terminé la formación postural, lo primero que le dije a Bernard es, si esto es verdad, yo les creo. Si es verdad, yo no lo sé. Si es verdad, pero les creo. Si ustedes dicen que la boca interfiere con la postura con la boca, pues mañana hay que cerrar las consultas. Porque yo como odontólogo les puedo decir que la boca no se puede curar en un día. Y si ustedes no pueden curar el cuerpo porque la boca disturba y yo no podré curar la boca porque el cuerpo disturba, pues es hora que nos vayamos a casa, ¿no? Entonces me dice Silverio, ¿por qué dices eso? ¿No? Eso no es así. Bueno, pues hay que inventar algo, ¿no? Porque yo la boca no la puedo curar. Y ahí empezó el primer otro shock. ¿Cómo anular la boca para que la postura se pudiera tratar? En el año 1987. Y así siguiendo, ¿no? Empecé a conocer otra gente, los destinos cruzados. Empecé a conocer gente que me habló de Capanghi, gente que me habló de fisioterapia, de osteopatía. Me tuve que interiorizar. Para crear la RMP tuve que estudiar qué era eso. Hace muchos años tuve que meterme. ¿Qué era la respiración cráneo-sacral? Para mí era chino. Bueno, tuve que ir a estudiar qué era eso. ¿Qué era la osteopatía para mí? Un osteópata para mí era una palabra perdida, ¿no? Un kinesiólogo, un fisioterapeuta. ¿Qué es eso? Bueno, así tuve que ir estudiando qué es una medicina biológica, qué es la bioquímica del cuerpo, qué es. Y bueno, así empecé
hace muchos, muchos años a estudiar. Y entonces ahí nació la idea de que si nosotros no nos unimos y no creamos un diagnóstico común y un vocabulario común, no podemos trabajar. Y esa es un poco la historia de cómo nació la RMP. Entonces, para poder entender la RMP, lo que tenemos que tener es la mente abierta. Entonces, esta frase yo la pongo muy, muy a menudo porque la mente verdaderamente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve para nada. Entonces yo les pido que hoy, si no tienen el paracaídas abierto, lo abran, para que puedan entender el horizonte de la RMP. Entonces van a ver que hoy les va a cambiar un poco la vida, como me la cambió a mí hace muchos años. Hoy ya ustedes tienen el camino ensolayado. Eso de querer cambiar un paradigma cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo y peleas en el mundo, ¿verdad? Y esa es otra de las frases que me gusta a mí de un señor que era bastante genio, que decía que el secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente. Miren ustedes, abrir la mente a las posibilidades infinitas, soñar. Yo hace años soñé el RMP. Y bueno, pues ese sueño se volvió realidad. El RMP hoy es una realidad. Esta otra frase, que es de Maslow, que era un psicólogo, el de la pirámide de Maslow, él decía que si el único instrumento que tienes es un martillo, verás a todo el mundo con forma de clavo, ¿no? Y eso es otra de las frases que a mí me gusta poner, porque esto Maslow, sin saberlo, estaba ejemplificando con nosotros la superespecialización que venía en el mundo. Si nosotros tenemos un martillo, a todos lo vemos con forma de clavo. Si nosotros tenemos una especialidad sola, a todo el mundo lo vemos desde el punto de vista de esa especialidad. Y eso es lo que la RNP no quiere que se haga, sino que trabajemos juntos. Esta es otra cosa que decía este gran maestro, que nunca hay que considerar el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Eso es real. Cuando nosotros entramos en ese maravilloso mundo del saber, se nos abre la mente, se nos abre el horizonte, empezamos a soñar y entonces empezamos a crear. Y así fue un poco como a mí se me ocurrió querer cambiar paradigmas. Querer cambiar paradigmas en la vida, créanme, no es fácil. El cambio de paradigmas es muy difícil. El paradigma de la RMP, ¿cuál es? Es cambiar el objetivo diagnóstico, pero ¿de quién? De las ciencias médicas, no de la odontología. Nosotros tenemos un paradigma bastante equivocado que es muy sectorial. Es llevarlo a que sea de local a global, de sectorial a integral, y es más, a que sea interdisciplinario, porque si nosotros hablamos el mismo lenguaje, diagnóstico y terapéutico, vamos a ver a los pacientes de la misma forma, vamos a razonar con la misma forma, y entonces les va a pasar a los que son kinesiólogos, que van a decir, yo voy a tener que estudiar la boca también, y lógico, voy a tener que aprenderla, así como yo que soy odontólogo, tuve que aprender el cuerpo. Entonces eso nos va a hacer diagnosticar, nos va a hacer ver a las personas como un todo, nos las va a hacer ver como si fuera un ser integrado, como si fuera un ser totalmente indivisible, y lo vamos a ver entonces con el mismo objetivo diagnóstico y terapéutico. Y el cambio de paradigmas, el gran cambio de paradigma en la ciencia de la salud y sus operadores, que somos nosotros, será cuando pensemos no más en inventar solo medicamentos, técnicas, aparatos o instrumentos, que lo único que hacen es realizar terapias de choque o sintomáticas. Ese cambio va a ser cuando cambiemos nuestra visión diagnóstica y terapéutica y hagamos para ver a nuestros pacientes 2 pasitos para atrás, para verlo totalmente, para luego hacer 2 pasos adelante y verlo individualmente en nuestra especialidad. Ese es un paradigma muy grande que yo vengo cambiando desde hace mucho tiempo. El curso que nosotros proponemos en la RMP, ¿cómo está estructurado? Está estructurado con
Vamos a hablar de posturología clínica, de posturometría, es decir, medir. Vamos a estudiar la bioquímica del cuerpo. Vamos a estudiar la ATM, el diagnóstico neuromuscular, el biotipo, la desprogramación y la reprogramación, que ya van a ver ustedes a qué es eso hoy cuando desarrollemos nosotros la clase, ¿no? Y para que al final, cuando terminemos de estudiar todo eso, vamos a hacer una clase de repaso general para ir luego a las partes prácticas en sí. Entonces, la estructura del curso está dividida en clases teóricas online que se hacen en esta aula virtual, donde se discute, se puede hablar, ya van a ver que vamos a poder dialogar, etcétera, etcétera, hacer preguntas, respuestas. Cada una de estas clases va a quedar registrada, la van a poder volver a escuchar en sus casas para seguir estudiando, para seguir repasándolas, van a tener PDFs de repaso y así cuando la teoría esté bien madurada, ahí vamos a ir a la parte práctica. Es un método que yo tengo de hace ya 7 años y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque si uno la teoría la tiene bien madurada y bien masticada, cuando va a hacer la práctica la aprovecha el 100%. Ya hace muchos años hacía 4 días intensivos de teoría y práctica y la gente cuando terminaba la teoría, los 2 días de práctica se lo perdía porque no sabía qué razonar. Entonces, esta estructura hoy en día la tecnología nos permite hacer la parte práctica bien, la parte teórica bien, online, para luego hacer la parte práctica. Eso sí se obtienen muy, muy buenos resultados, ¿no? Vamos a empezar a hablar de nuestra conferencia de hoy. Puntos de vista, ¿no? Yo esta diapositiva que van a ver hoy la puse en un día muy especial, ¿no? Ya van a ver por qué, así lo digo, ¿no? La puse en un día donde yo digo siempre que todo depende del ojo con que se mira, ¿no? Entonces, esta diapositiva se me ocurrió ponerla en homenaje ¿a quién? A, a, a los que hacían las viñetas, a los que hacían los cartones. Lo puse el día justo, me tocó hacer una conferencia el día justo que mataron a la gente de París. Pero, ¿por qué puse esto? No para hablar mal ni de Mahoma, ni del cristianismo, ni nada, sino para ver cómo todo depende del ojo con que se mira. Si nosotros lo miramos de Occidente y miramos a esa pobre mujer, decimos, mira, todo cubierto, ¿no? Menos sus ojos, dice, qué cruel, ¿no? La cultura dominada por el hombre. Y ella piensa al revés, mira, todo descubierto, solo los ojos tapados, qué cruel la cultura dominada por el hombre. Esto hasta hace pelear a nivel religioso. Imagínense en medicina, donde cada uno de nosotros mira desde el ángulo de su especialidad, y eso es terrible. Por eso la frase de Maslow, nunca de un punto de vista solo, ¿verdad? Eso es malísimo. Entonces, eso nos hace ver estos pacientes que a veces deambulan, son los pacientes que podría ser Madame Rose, si está en Francia, como la señora Rose, si está en Italia, o Doña García, si está en Argentina, que da vueltas y vueltas y vueltas por infinidad de especialistas, que cada uno la mira con su martillo. ¿Y cómo termina ella? Pues termina así, con los mismos dolores, y los especialistas dicen, la mujer está loca. Si no tiene nada, desde mi punto de vista, no tiene nada, ¿no? Y entonces a veces no es que no tiene nada, sino que no sabemos ver integradamente lo que le sucede a esa persona, ¿verdad? Esto es una película que yo trabajo muchísimo en colaboración con osteópatas, con kinesiólogos, con médicos biológicos, lo vemos todos los días, pacientes que tienen todos estos síntomas y que al final, cuando no se sabe qué hacer, termina como paciente psiquiátrico, lleno de antidepresivos, lleno de medicamentos, lleno de pastillitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso por qué? Porque nosotros al cuerpo lo vemos así, todo desde el ojo de nuestra especialidad, de acuerdo a lo que nos han enseñado, desgraciadamente, porque desgraciadamente se enseña a verlo así, cada uno lo ve así, pero si a ese individuo yo le quito ese telón que tiene en el medio, es único, es indivisible, no se puede dividir. Mi amigo Ángel, hace años, me dijo una frase que yo me la acuerdo hasta el día de hoy, hace 30 y pico de años. Me dijo, mira Silverio, si tú a un gato, imaginemos que nosotros podemos poner a congelar un gato y un vaso de agua, lo metemos en el freezer y lo dejamos congelar, admitiendo que no lo matamos al gato, ¿verdad? Entonces, esa
Terminada la congelación, si tiramos a los dos al suelo, el gato se rompe, el gato se quita el hielo y se va entero. Y el vaso se rompe en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque el gato no se divide. Y así es el cuerpo. El cuerpo es único e indivisible. Entonces, no se puede tratar el cuerpo sin ver el sistema somatognático. Y no se puede tratar el sistema somatognático sin ver el cuerpo. Y no se puede tratar ese cuerpo si no trabajamos en combinación entre médicos, osteópatas, kinesiólogos, odontólogos, etcétera. Pero debemos tener todos la misma óptica diagnóstica y terapéutica. El gran error de la medicina de hoy es que ve del iceberg la punta, que es el síntoma, de la parte sintomática, pero la parte más grande del iceberg está abajo, es la causa. Y eso no lo vemos. Vemos el síntoma. ¿Cómo está, señora? Hago tal cosa. ¿Cómo está, señor? Hago tal cosa. Porque viene por el dolor. Eso se llama terapia de choque, no es terapia curativa. Y hay que hacerla, porque si uno tiene dolor hay que hacerlo, pero luego hay que curarlo al paciente. Y la superespecialización no es algo diabólico. Debe existir, pero debe que tiene un protocolo de diagnóstico. Yo no creo que el superespecialista sirve. Pero si ese superespecialista no tiene una formación global, no tiene una formación de tipo general, es muy, muy difícil que se pueda trabajar juntos. Muy, muy difícil, ¿no? Miren esto, para los que ven por primera vez esta foto, si yo hago estirar los brazos a un paciente y veo que tiene un brazo más corto que el otro, evidente, ¿no? Si yo a ese paciente le hago morder 2 rollitos de algodón y luego caminar, el brazo se alarga. Yo me divierto a hacer este test jugando con mis pacientes, diciendo, mira, ves, para curarte hay que ir con 2 rollos de algodón toda la vida, ¿ves? Para tener el brazo igual. ¿Pero por qué se alarga? Porque estamos anulando un efecto músculo-tensivo de la boca. Entonces, ese efecto músculo-tensivo de la boca, lo que está generando es estrés en las cadenas musculares. Si lo anulo, las cadenas relajan y el músculo se alarga. Entonces, ¿qué es eso? Que la boca está disturbando el cuerpo. Entonces, miren cómo un elemento negativo, la boca, para los que somos odontólogos, nosotros nos enseñan a tratar la boca inmediatamente. A veces qué caos que generamos sin saber lo que eso puede generar al resto del cuerpo. Miren ustedes ese paciente, y miren esto. Este paciente que van a ver ahora, que tiene un problema bucal, un problema del sistema oculomotor y un problema postural. Tiene 3 cosas evidentes. ¿Dónde empiezo? ¿Qué hago la boca? Voy a curar el ojo, voy a curar la postura. Gran dilema. Es que muchas veces, un odontólogo va a curar esa masticación cruzada. Dice, hay que la masticación cruzada, señora mía, tenemos que curarla. Y él no sabe, porque no se lo enseña, de que esa laterodesviación está provocando la hipoconvergencia, es decir, la falta de movilidad de ese ojo. Y ese sistema oculomotor, más la boca, más a lo mejor un apoyo podal, más a lo mejor otras cosas, está generando el problema postural. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál fue el cambio de paradigma de la RMP? ¿Cómo lo tratamos? ¿Quién empieza? En medicina es muy importante, pero muy importante la prioridad terapéutica. En todo es importante la prioridad terapéutica. Miren aquí, un problema bucal. Que el odontólogo lo dice, tiene un problema bucal. Una deglutición atípica, también la tiene. Pero tiene un problema de macroglosia, tiene un problema de ojo, un problema postural. Tiene ese paciente varios pares cránicos involucrados. ¿Por dónde empezamos? Por supuesto, si va al kinesiólogo, va al osteópata y va a mirar la boca, va a empezar a hacer manipulaciones. Va a un terapista craniosacral, va a hacer terapia craniosacral. Va al odontólogo, va a hacer terapia osteopática y odontológica. Pero esas terapias van a interferirse unas con otras. Eso se llama efectos y consecuencias. Y eso, desgraciadamente, en las ciencias médicas, en la ciencia de la salud, no se tiene en cuenta. Entonces, ven aquí, esta paciente tiene también una real pierna más corta. Entonces, ¿qué empezamos? ¿Por dónde empezamos? Miren aquí, pacientes con verdaderamente problemas bucales,
asimetrías funcionales, parálisis del facial tiene ese señor, problemas en el trapecio. ¿De dónde empezamos? Miren aquí, una paciente de 35 años que vino por problema dental. Este caso lo presentó una alumna mía de México. Muy lindo caso, y por eso no la ella yo lo presento, porque está muy bien presentado. Movimiento constante y de dolor dental. Anamnesis, tratamiento de ortodoncia se le hizo sin eliminar hábitos musculares, persistiendo la compresión muscular, dejando las bases óseas estrechas, tiene dolor de cabeza, de ojos, de cervicales, de lumbares, en el trapecio y en el esternocleidomastoideo, dolor constante, dolor en las rodillas, cólicos menstruales severos. Aquí tenemos una anamnesis de muchísimas cosas. Cuando fue el ortodoncista, ¿qué hizo? Su primera vez, poner ortodoncia. Y nada más. Ese paciente tiene problemas posturales, tiene problemas de planos, tiene problemas de su cuerpo. ¿Tienen ustedes cómo es ese paciente de lado, la postura antepuesta y del otro lado distinta de un lado que del otro? Entonces todo esto hay que observarlo. Miren ustedes una panorámica, un cóndilo del lado derecho más desgastado que el otro. Tiene dientes rectos. No es cuestión de poner dientes rectos. Es cuestión de ver si esa mandíbula está en equilibrio. Es cuestión de ver si ese cuerpo está en equilibrio. Porque si yo pongo dientes rectos solamente y no guardo lo demás, esos dientes no van a durar mucho tiempo rectos. Lo va a hacer volver. Mira aquí, un estudio de la panorámica. Nosotros en odontología, en ortodoncia, a veces hacemos solo ese estudio de la radiografía lateral. Ni siquiera miramos las cervicales, se podrían ver aquí, ¿no? Miramos los dientes aquí, ángulos, etcétera, y planificamos nuestros tratamientos en base a eso y dos modelos. Y el resto no nos interesa. Pero también el mismo error lo comete el médico, que planifica el tratamiento desde el punto de vista médico y no mira esto, o el kinesiólogo, o el osteópata. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque miren aquí ustedes una laxitud de ligamento relacionada. Miren cómo ahí se ve bien en la panorámica la posición. Y miren los dientes. Si uno ve, dice, están bastante derechitos, ¿no? ¿Por qué sufre? Madame Rose está loca, uno dice. Si tiene los dientes rectos, ¿por qué está sufriendo, no? Y no empieza a ver más allá de los dientes. Empieza a ver que se tuercen esos dientes, que pierden estabilidad. ¿Y el ortodoncista qué hace? Cambio técnica, y usa la de Rob y usar la del otro. Eso no es cuestión de cambiar de técnica, es cuestión de cambiar visión diagnóstica y terapéutica. Entonces, eso es lo que hace la RMP, es no ver solo el cuerpo, no ver solo los dientes. Miren aquí ustedes, una chiquitita, esta chica es sobrina de una alumna mía de Colombia, miren esto, ¿cómo está? Uno ve, si ve así, dice, ya empieza a hacer el diagnóstico de la RMP, de todo tipo, como decimos, los planos inclinados, tiene mal la postura, está horrible, le voy a poner plantillas, le voy a poner una férula para desprogramar, la boca, así, miren el esternocleidomastoideo, está perfectamente alzado de ese lado, tiene problemas seguramente de la postura, de los receptores, miren la cabeza más adelante, del otro lado distinta. Si nos basamos solo en eso y no vemos esto, también nos vamos a equivocar. Es una verdadera real escoliosis. Y si vamos a aplicar un tratamiento clásico de RMP, también vamos a actuar mal. Entonces, miren lo importante que es el diagnóstico, lo importante que es ver esto más lo otro, ver en general al paciente, no focalizarse. Si yo me limito a ver, yo vivía ahí arriba sentado hace años, en un molar, vivía tranquilo, después de asegurar vivía tranquilo, vivía ahí, para mí mi problema era el molar y nada más, ¿no? Y su entorno. Claro, pero no es esa la verdad, no es el diente, no es la TM, no es simplemente eso, es mirar el cuerpo. Cuando uno mira el cuerpo y mira el resto, empieza a razonar distintamente, muy distintamente. Entonces, la respuesta de la integración neurofisiológica es no. Nosotros no estamos preparados para tratar íntegramente el paciente, ¿no? Entonces, ese paciente, ¿cómo lo dejamos? Si yo soy un kinesiólogo, lo voy a dejar así, pegado a máquinas, ¿no? Yo cuando paso esta diapositiva se ríe, ya mira, le está dando ahora a los kinesiólogos, son los culpables, ¿no? Pero si soy osteópata, ¿qué hago?
me paso haciendo solo manipulaciones. No, tampoco ese es el camino, ¿eh? Entonces ahí dice, Silverio, claro, defiende a los odontólogos, se la agarra con el osteópata y se la prende con el kinesiólogo, ¿no? Pero no. Y si yo soy odontólogo, ¿qué hago? ¿Le pongo también brackets hasta las cabras? No. Ese es el error nuestro, que nosotros vemos desde nuestro punto de vista. Y eso que les estoy diciendo, no inventé nada yo. Esto es más viejo que nuestras abuelas, pero olvidado en la tierra lontana, lejana de la memoria. Ese señor, profesor Muzzi, que era un odontólogo, ortopedista craneofacial y antropólogo en el año 1936, ya hablaba de las relaciones que había entre la mandíbula y la postura. Y si él hablaba en el 36, de esto se hablaba hace mucho antes, solo que luego nos olvidamos. Él hablaba ya de las anteposiciones de la mandíbula, cómo se perdían las curvas o cómo aumentaban las curvas. Esto no es nuevo, lo que pasa es que la medicina de hoy ha sectorializado tanto todo que nos hemos olvidado, nos hemos perdido en la particularidad sin ver la generalidad. Y eso es terrible. El cuerpo no puede estar en equilibrio si no está en equilibrio su estructura, su mente y su bioquímica. Ya vamos a ver qué es esto. Y nosotros a veces tratamos la estructura nada más. Y solo una parte de la estructura. Entonces miren qué sectoriales que somos. Miren qué sectorial que es nuestro trabajo. Hasta los griegos, Aristóteles, Hipócrates, tenían su mentalidad de sentido común. Nosotros la hemos perdido. Es lo que decía Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Una linda frase de Aristóteles, de un filósofo. Para evitar este caos, hace años yo empecé a soñar la RMP. Y empecé a soñar la RMP y el protocolo interdisciplinario, un poco para unir a todas las disciplinas, a todas. Yo enseño la RMP, yo no le enseño al osteópata a hacer osteopatía, le enseño a trabajar de otra forma con osteopatía. Yo no le enseño al médico a ser médico, le enseño a ver distinto al paciente y a trabajar distinto unido a los otros especialistas. Yo doy clases para todas las especialidades de todo el mundo. Entonces, no es la RMP para enseñar a trabajar de osteópata. Ustedes eso lo tienen que haber aprendido. Si no lo aprendieron, hay que ir a estudiar osteopatía. Si uno no sabe trabajar de odontólogo, quiere trabajar, hay que estudiar odontología. Pero la RMP les va a hacer ver desde otra forma la odontología, la osteopatía, la medicina, etc. Este protocolo interdisciplinario integrado y la RMP son herramientas importantes para la interdisciplina. Entonces, cuando hablamos de protocolo interdisciplinario integrado, ¿por qué lo decimos que es así? Porque es un protocolo activo que se va adaptando a la evolución del paciente. No es un protocolo estático. Es integrado porque intervienen varias disciplinas, pero todas de ellas con la misma óptica diagnóstica terapéutica, interdisciplinario porque interviene la medicina, la odontología, la osteopatía, la kinesiología, la podología, todos en la misma óptica diagnóstica y terapéutica. ¿Y por qué la RBP se llama rehabilitación? Pues porque reequilibra todos los sistemas, no reequilibra un sistema solo. Y se llama miofuncional porque lo hace en forma fisiológica, lo hace en forma el sistema, el equilibrio neuromusculoesquelético muy funcional. Y es postural, ¿por qué? Porque equilibra el sistema estomatognático y el resto del cuerpo. No trabaja separadamente. Y estamos hablando del sistema estomatognático y sistema tónico postural. Ya vamos a ver cuando vayamos adelante con la conferencia por qué. Como todo protocolo médico, la RMP tiene un análisis clínico, que es lo que estudiamos en el curso, un diagnóstico instrumental y un diagnóstico de análisis complementarios. ¿Qué vamos a estudiar clínicamente? Pues eso que vimos antes, del sistema oculomotor. Vamos a estudiar la postura, el sistema estomatognático, pero todos, y hasta el odontólogo lo tiene que ver de otra forma el sistema estomatognático, no verlo solo dientólogo,
sino sistema. Y vamos a estudiar el apoyo del pie. Y con eso vamos a hacer un diagnóstico clínico integral. Vamos a poder medir con un instrumento, con la posturometría y la estereometría, vamos a medir lo que es la postura. Y vamos a estudiar la bioquímica del cuerpo. Vamos a estudiar intolerancias a aminoácidos. ¿Por qué? Porque estos problemas de deficiencias de bioquímica alteran el músculo, lo intoxican. ¿Cómo voy yo a reequilibrar un músculo si está intoxicado? Mal lo voy a hacer. Lo voy a hacer parcialmente. Entonces, el hablar de un diagnóstico así integrado, con un protocolo de herramientas terapéuticas, nos va a hacer trabajar a todos con la misma diagnóstica. ¿Y qué es la filosofía del RMP? Ustedes la conocen, esta la pongo siempre, me río con los sicilianos, porque los sicilianos son así, ¿no? Cuando la mafia siciliana dice, yo no hablo, no veía, yo no escucho, yo no estaba, dice en ese momento. Un poco así hace la medicina mafiosa, ¿eh? Yo no hablo, ¿no? Yo no veo, yo no escucho. Pues no hay que hacer así. Hay que hablar, escuchar, dialogar y trabajar bien. Entonces, ¿la filosofía cuál es? Si nosotros pensamos al sistema nervioso central como un ordenador, nosotros sabemos muy, muy bien, desde pequeñitos, todos los que trabajan con un ordenador saben muy bien que no se le puede poner un software nuevo si un hacker infectó el computer, porque ese software no va a trabajar bien. Por eso tenemos que un antivirus. Ese antivirus que nos permite, si este individuo, ladrón, hacker, ha infectado el computer, ha hecho que ese computer esté mal, el antivirus que hace le quita o evita que entre o le quita la información negativa. Entonces, cuando vamos a poner un software nuevo, ese software funciona bien. Pues el cerebro, desgraciadamente el Padre Eterno, no quiso gastar mucho dinero y no le puso antivirus al cerebro. Entonces toda la información llega, él la almacena, se va adaptando y continúa a vivir. No tiene antivirus. Entonces todas las rehabilitaciones que hagamos con una información equivocada, mal, van a funcionar bien. ¿Por qué? Porque vamos a poner una reprogramación de algo con algo que está interfiriendo. Eso fue mi primer shock hace años. Me dije, ¿cómo vamos a hacer para trabajar? Si la información llega, no la corrijo inmediatamente, ¿cómo la voy a trabajar yo a ese paciente? Y esa es la filosofía de RMP. Quitar esa información negativa momentáneamente para permitir un buen equilibrio musculoesquelético para luego trabajar. Entonces, ¿qué es la base de la RMP? Se basa en la desprogramación, el antivirus. Los elementos que desprograman son como un antivirus. Quitan momentáneamente esa información nociceptiva. ¿Para qué? Para permitir un buen equilibrio. Y para entonces luego ir reprogramando lo que no se reprograma solo. Esa es la base, la esencia de la RMP. La desprogramación sensorial que nosotros hacemos está basada principalmente ¿a qué cosa? A uno, ya lo van a ver por qué. Vamos a hablar un poquito de posturología y posturometría para que entiendan después todo esto. El sistema oculomotor, si no funciona bien, postura no va bien. ¿Qué usamos? Campos magnéticos. Esto fue uno de los que me hizo cambiar a mí hace años de mentalidad. Pero esto no cura, esto anula. Un campo magnético no cura. Anula, ya lo van a ver. Ahora es difícil explicarlo, el por qué en una conferencia. Un campo magnético nos ayuda a trabajar junto con osteopatía y otras cosas, a anular, es decir, evitar este hacker que está mandando información negativa al cerebro, lo quitamos de medio momentáneamente para poder reequilibrar. En el sistema estomatognático vamos a utilizar en edad de crecimiento la ortopedia craneofacial, miofuncional y postural, porque ahí es difícil. En esa zona hay que desprogramar y reprogramar momentáneamente. Ahí no hay que desprogramar y después reprogramar. Ese niño crece. Entonces hay disciplinas especiales para hacer eso. Para ir quitando y poniendo, quitando y poniendo. Y hay que hacerlo con mucho cuidado. Y hay que saber crecimiento. Y hay que saber muchas cosas para hacer eso. Entonces, en el adulto vamos a utilizar un desprogramador que se llama Body Equilibrium Device. Una cosa termoplástica que se va adaptando y se va adaptando a cada situación de la terapia rehabilitativa. En el pie vamos a utilizar
plantillas o imanes desprogramadores, especiales plantillas determinadas que van a desprogramar, o imanes, campos magnéticos, también para cadenas musculares. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es quitar la información negativa de las cadenas musculares. Esto no corrige, esto quita para permitir un buen equilibrio. Y en la magnetoterapia de las plantares, en la parte podálica. Y en la bioquímica, esta es la cosa más importante. Un cuerpo que esté intoxicado mal se puede rehabilitar. Entonces, ¿esto qué es? La detoxificación. La desprogramación es quitar esos elementos. Por eso la bioquímica, por eso lo que hablábamos de aminoácidos y de intolerancias. Quitar integradores, medicina homeopática. Cosas que podemos hacer todos. Estas son cosas que cualquiera de nosotros va a poder hacer, sin ningún tipo de problema. La reprogramación sensorial del ojo, sistema oculomotor, una vez obtenida el equilibrio, por supuesto que para todo esto hay un protocolo, hoy es difícil explicarles todo esto, pero hay un protocolo de trabajo, hay un protocolo de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pero esta es la síntesis de las herramientas que vamos a tener. El sistema oculomotor vamos a corregirlo con ejercicios prismáticos, con ejercicios del sistema oculomotor, esto lo pueden ustedes mismos enseñárselo al paciente. Ejercicios que reeducan cervicales y ojo, son cosas prácticas que cualquiera de nosotros las puede llegar a hacer. Estas. Y sistema estomatográfico, siempre ortopedia para reprogramar. Y un aparato que es un reprogramador de la mandíbula, es decir, buscar ¿qué cosa? El equilibrio mandibular en ese equilibrio postural, para luego construir los dientes en ese lugar y así hacer que ellos mantengan esa posición. Y en la parte del pie vamos a usar plantillas ya correctivas. Cuando hay que corregir, plantillas correctivas. Entonces, todo esto, como ustedes ven, son una serie de herramientas, una serie de diagnósticos con un protocolo específico, donde cada uno de nosotros, la gran mayor parte, la va a poder trabajar solo, sin ningún tipo de problema. Y en la bioquímica, pues sí, la medicina biológica nos va a ayudar. Ahí nos sirve el médico, ahí nos sirve el médico que nos va dando lo que es la regeneración de la membrana del intestino, medicina biológica, dieta, integración alimentaria, etc. Esto nos está dando ¿qué cosa? Nos está haciendo llegar a curar algo que yo he llamado síndrome de alteración ocluso-postular. Ok, entonces, esta clasificación que nosotros vamos a hablar, que se llama, de acuerdo a lo que tiene alterado, si es la convergencia, la oclusión y el pie se va a llamar COP. Si nosotros es la boca y el ojo solamente CO. Cada una de las alteraciones nos está dando un diagnóstico con subdivisiones de la bioquímica y la psique. Con eso ya vamos a hablar del mismo diagnóstico, vamos a catalogar el problema con la misma forma y vamos a llegar a la causa del problema llegando a la prioridad. Entonces, esto se puede hacer en forma fisiológica, atraumática, en cualquier edad. Y vamos a crear tratamientos que duran en el tiempo y que curan en forma definitiva. Entonces, Einstein decía, si busca resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, pero hazlo siempre en el ámbito de la ciencia. En la ciencia sí, es impresionante como a veces lo hacemos fuera del ámbito de la ciencia. Vamos a ver algunos casos determinados de lo que es. Miren, ¿por qué no solo dientes? Miren, hablar de esto solo es hablar de algo muy parcial. Es decir, puede haber una línea media que está mal, puede haber un problema de plano de oclusión, puede haber un problema dental, pero eso solo es limitativo. Hablar de esto es muy limitativo, es ver solo una parte del problema. Si nosotros vamos a ver esto solo, nos vamos a equivocar. Entonces, todo esto, si nosotros salimos del área de la postura y empezamos a ver el resto, vemos ya la cara que no está bien. Empezamos a ver sus músculos que no están bien. Vamos a ver músculos maceteros que no están bien. Vamos a ver una dimensión vertical que no está bien. Vamos a ver el yoide que no está bien. Vamos a ver que la lengua a lo mejor está baja. Estamos viendo, desgraciadamente, otra parte también parcial. Si vamos afuera de eso, ya el cuerpo está mal. Y miren ustedes, una boca que parecía que estaba tan bien está alterando la postura. Entonces, esto que nosotros estamos prácticamente viendo es un diagnóstico global, no es un diagnóstico sectorial. Entonces,
ver el cuerpo entero, ver el cuerpo en general, ver el sistema oculomotor, nos abre la mente a hacer qué cosa, un diagnóstico con visión global, no sectorial. Un niño, donde es más importante, a un niño hay que curarlo de entrada, hay que curarlo cuando está creciendo. Miren ustedes este niño. Si vemos de aquí solo eso, y somos odontólogos, vamos a ver una masticación cruzada. Limitativo es eso. Y vamos a lo mejor a intervenir sobre eso. Nosotros vamos a hacer aparatos para corregir eso. Nosotros es una parte del problema. Si nos limitamos a esto, estamos siendo muy, muy limitativos. Entonces, pero si nos vamos de ahí, aquí, sabemos que la cara está inclinada. Y mire, se escapa del lado donde está la masticación cruzada. Mire cómo las clavículas se alteran también. Se está escapando de ese lado de la masticación. Si empezamos a ver la postura, miren cómo ese cuerpo se va del otro lado, se escapa. Miren cómo ese cuerpo se va hacia adelante. Entonces, ver solo la boca o curar solo la boca sería limitativo. Y miren cómo ahí parece que tuviera una mano más corta que la otra, lo que veíamos antes. Esos son test diagnósticos, lo vamos a aprender los que hagamos el curso. Miren, ir hacia adelante la mano también corta. Entonces, todos estos son indicaciones de que la postura está mal y la boca está mal. Miren un niño, alteraciones de los hombros, de la cabeza, cómo esta cabeza está inclinada, su postura, cómo está inclinada, cómo está mal, sus rodillas, sus espaldas en torsión, sus manos, su ojo limitado, porque no ha llegado ahí el problema todavía. El problema parte de aquí. Si nosotros empezamos de aquí en un niño en crecimiento, a lo mejor le vamos a evitar en futuro un crecimiento equivocado del resto del cuerpo. Miren qué importante saber dónde está la prioridad, de dónde está. Y todavía en la boca no hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque no ha llegado. Si dejamos ese pie así, va a crear alteraciones posturales y va a ser algo ascendente que va a generar problemas en la boca. Entonces, en estos niños es donde es mucho, mucho más importante trabajar. Entonces, miren el médico más famoso del mundo, Hipócrates. Todos juramos el juramento hipocrático, ¿verdad? Que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Entonces, miren ustedes, ya 2000 años hace, y hacemos oídos sordos a eso. Todo eso está basado en el estudio de la posturología y la posturometría clínica. Entonces, ¿qué es la posturología? Es una ciencia médica. La posturología no es una invención de la RMP, es una disciplina médica que estudia la postura estática. Y la posturometría, ¿qué es? Es una ciencia médica también que mide la postura estática. Entonces, la filosofía de la posturología, ¿qué es? Estudiar la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, para llegar a un diagnóstico holístico del individuo. Vamos a ver un poquito las bases de la posturología para que entiendan el porqué de todo esto. Con la evolución, nuestro ser humano fue caminando a la verticalización. Cuando nosotros empezamos a ver nuestro cuerpo ya en posición vertical, todo ese sistema musculoesquelético cambió la estructura. Y entonces, ese sistema musculoesquelético fue evolucionando, fue cambiando. Hoy a través de la vida moderna está involucionando en la ergonomía postural, cómo el cuerpo se está otra vez deformando. Entonces, miren, el organismo sufre dos presiones, la fuerza de la gravedad y la presión atmosférica, que tratan de comprimirlo. Para defenderse de esto, que tratan de eliminar sus curvas y tratan de eliminar su fisiología y su función. ¿Qué desarrolló? Desarrolló un sistema que se llama sistema tónico postural. Este sistema es el encargado de dar ese tono a los músculos para mantener equilibrios en nuestro cuerpo, para que las curvas de la columna sean normales, para que los órganos funcionen bien, para que todo funcione bien. El cerebro es el encargado de elaborar ese tono. Pero el cerebro, nuestro computer, está encerrado en la caja torácica.
¿Qué tiene? Tiene receptores que le dan la información del medio externo y él elabora la información para darle al músculo el tono muscular que necesita. Entonces, si esos receptores, ¿se acuerdan del antivirus? Si esos receptores, su información está equivocada, la respuesta del sistema nervioso central va a ser equivocada. Por eso es importante la desprogramación sensorial momentánea. ¿Para qué? Para poder obtener un buen equilibrio músculo-esquelético. Entonces, este mecanismo donde el músculo también es un receptor y vuelve a mandar la información al cerebro es un mecanismo que no se para jamás. Es un mecanismo cibernético que durante toda la vida, durante todos los minutos sigue funcionando. Pero si la información es equivocada, la función es equivocada. Entonces ese sistema tiene receptores, principalmente el sistema oculomotor y el apoyo del pie, y tiene un gran perturbador. Miren ustedes los odontólogos, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos? Un gran perturbador de ese sistema. Cada vez que nuestro sistema está en desequilibrio, genera alteración postural. Cuando esa información es correcta, esas cadenas musculares son armónicas y estos dos sistemas, la cintura biescapular y biilíaca, son dos elementos indicativos muy importantes de la postura. Cómo esos dos sistemas, si estas cadenas están iguales, están paralelitos entre sí. Entonces, miren qué importante que es estudiar si esto está en equilibrio. Estos sistemas tampones, porque estas cadenas musculares están con el mismo tono muscular, estas no se tuercen y no se generan escoliosis, no se generan deformación de la columna vertebral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que estamos viendo acá, si la información es equivocada, ¿qué va a pasar? La respuesta es equivocada. Entonces, si la respuesta es equivocada, va a generar, va a generar alteración de esas líneas biclaviculares. ¿Por qué? Porque las cadenas musculares van a trabajar distintas. Si yo le puedo quitar esa información negativa momentáneamente, voy a poder restablecer un buen equilibrio de rehabilitación. Es un poco la base de la RNP. El ojo que estudiamos, cómo esos músculos coordinan, cómo esas dos cámaras se mueven al unísono, la cabeza no pierde su equilibrio, no se generan alteraciones durante la columna cervical, etcétera, también genera problemas, y la boca también influye en eso. Entonces, eso es uno de los tres diagnósticos primeros que nosotros estudiamos. También la visión, la refracción. Como neurofisiología nosotros sabemos que hay núcleos del ojo que están coordinando eso. Esos núcleos están relacionados con el trigémino. La alteración del trigémino va a alterar el sistema oculomotor. Entonces, ojo, pie, boca, cómo eso puede alterar, cómo esos núcleos alterados van a dar una respuesta alterada. Entonces, ¿qué relación tienen con la postura? Principalmente la oculomotor, sí, la visión también, pero principalmente la movilidad. Por eso nosotros hacemos un test que se llama test de convergencia. El test de convergencia es un test específico que nos permite a nosotros ver cómo ese, paciente mueve los ojos. Es un test muy simple. Miren aquí, hay una hipoconvergencia del lado izquierdo. Esa hipoconvergencia del lado izquierdo, si yo lo tapo, va a corregir. Miren ustedes, un problema que ya vamos a saber que es disfuncional este. Entonces es un test importante porque esto está relacionado con un cambio de posición de la mandíbula. Miren ese paciente que no llega a mirar, no llega a coordinar, no coordina. Entonces su cabeza se adapta, se va adaptando. Esas test de convergencia nos están dando un buen indicador de alteración de la postura. Y eso es que nos relaciona con que la boca, cada vez que pierde su posición, altera la convergencia, y miren ustedes la posturometría, altera la postura. Cada cambio de posición de la mandíbula, este fue un estudio que yo hice hace muchos años, cada cambio de posición de la mandíbula altera la convergencia y altera la postura. Por eso es importante medir
cuando uno mide, es ciencia. Entonces, esto, ¿qué nos está indicando? Los cambios de posición mandibular alteran uno de los grandes receptores. Una de las formas, el sistema masticatorio lo altera de muchas formas, ¿no? Pero todo esto nos está indicando ¿qué cosa? Nos está indicando que un test de convergencia es un test clínico relacionado con una postura de la boca. Tienes ya dos cosas que relacionamos, ¿eh? Y esto hay que curarlo entre osteópatas, ejercicios, etcétera, etcétera. No se puede curar solo con una cosa. Es de ahí donde tenemos que trabajar juntos. El pie cuando se altera, el pie es un elemento adaptable 100%. Cuando se altera, genera o adaptación por un problema de arriba, por algo que lo está haciendo adaptar, o genera él mismo un problema. Entonces es importante ese receptor también estudiarlo. Por eso hablábamos de plantillas que desprogramaban y de plantillas que curaban. Uno espera la arquitectura del pie, es una arquitectura específica que va dando adaptación al caminar, ¿no? Entonces los pies var o valgo, el pie que va al externo o al interno, el pie desarmónico, es importante diagnosticarlo. ¿Se acuerdan aquí? Pérdida de curvas relacionadas con la postura de la mandíbula también. Miren como ya Muzzi lo hablaba, estudiar el pie desde el retropié al avampié. Estudiar el pie para ¿qué? Para saber si es adaptativo o si es causativo y cómo debo intervenir, si lo debo tratar solo osteopáticamente, si lo debo tratar con un magnete, si lo debo tratar con una plantilla, si debo corregirlo, cuándo debo corregirlo. Eso es lo que le va a enseñar la RMP, hacer un diagnóstico de la prioridad del tratamiento. Un pie desarmónico es el que genera problemas posturales más grandes. La posturometría, ¿qué es? Es un poco la medición. Galileo, si hubiera tenido algo para medir, no se hubiera ido con la cabeza baja, diciendo, y por se mueve la Tierra, decía él, pero si lo decía eso lo mataban, entonces tuvo que ceder. Si él hubiera podido demostrarlo, no hubiera cedido. Por eso lo importante es medir. Miren ustedes estos sujetos, todos estos tienen algo en común. Estos sujetos, la cosa común que tienen es que en cada situación ellos están buscando su mejor baricentro. Miren cómo los podólogos de Patagonia ya hablaban de baricentro, sin saber todo esto, pero veían el baricentro. Miren ustedes cómo nosotros estamos hablando de baricentro, es importantísimo el estudio del baricentro. Nuestra torre de Pisa de Italia está perdiendo su baricentro, está cayendo. Esta plataforma posturométrica nos permite, ¿qué cosa? Estudiar. ¿Qué cosa? Está basada en conceptos de Capaggi, lo que son kinesiólogos y osteópatas conocen bien Capaggi. ¿Cómo estudió la distribución al piso? Tiene unos sensores particulares que nos van a indicar esas áreas de Capaggi si están alteradas o no. Eso nos está dando una idea de medidas. Nosotros vamos a posicionar al paciente de una forma particular para que el examen sea repetible, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre a una distancia particular y midiendo nosotros vamos a permitir que, con un test muy básico, permitir estudiar qué cosa, las tres condiciones que nos interesan, sistema oculomotor, la boca y el pie. Tres test muy simples, que se hacen en 20 segundos cada uno, un protocolo básico que nos da un diagnóstico postural, nos da un diagnóstico de la mandíbula, nos da un diagnóstico del pie. Y en base a eso estudiamos un software muy simple que hasta viéndolo, nos está dando los triángulos de Capaggi, la sobrecarga del cuerpo, como en el semáforo, con colorcitos, así a simple vista se puede diagnosticar. Miren aquí una boca abierta y boca cerrada, donde la boca es víctima de una alteración postural. Y aquí, midiéndola, la boca es causa de una alteración postural. Miren cómo aumenta la carga de este lado con respecto a este, cuando cierra la boca, y cómo cambian las áreas de Capaggi. Vamos a poder estudiar la estabilometría del cuerpo, vamos a estudiar distintos valores, ¿no? Que nos van a dar tono muscular, nos van a dar confort del paciente, vamos a poder estudiar los efectos de los dientes sobre la postura. Es un estudio que hice hace 25 años atrás, poniendo contactos en los dientes y viendo cómo cambiaba la postura del cuerpo. Vamos a poder estudiar, ver la interferencia de esos dientes, clínica e instrumentalmente. Miren ustedes, una paciente con una alteración postural enorme. Miren esa paciente, alterada constantemente. De un lado, de un perfil, el cuerpo se va para adelante totalmente. El otro lado queda recto. Ahí hay rotación de las cinturas tampón, de la cintura escapular, de la cerniera
de las cervicales de la lumbar. Miren cómo esto nos está dando, miren acá, el brazo un poquitito más corto, hipoconvergencia bilateral, ya la mandíbula está en mal posición. Miren aquí sus dientes, una mala oclusión, con la mandíbula desviada, con la mandíbula que no está en su posición. Los frénulos desviados, eso nos está indicando alteración de la postura. Miren desde atrás cómo se ven aquí un pie que entra de un lado hacia más torsión y el otro menos, y la alteración de los cigomas, y la alteración de la mandíbula que se va hacia un lado, viendo simplemente una parte posterior. Eso de la parte frontal no se ve. Tienen la rotación de suturas, los que son osteópatas saben bien de lo que estoy hablando, cómo esos cigomas están rotados. Entonces, todo eso, y viene la postura, ¿cómo? Si vemos esto, parece que estuviera todo bien, pero si vamos a la estabilometría y vemos esto, miren ustedes, el triangulito verde, ahí se ve a lo mejor poquitito, está hacia atrás. Eso nos indica una retroposición mandibular. Vamos a poder hacer diagnósticos de mandíbula, vamos a hacer por diagnóstico del pie, diagnóstico del sistema oculomotor, etcétera, etcétera. Y miren cómo actúa esa disfunción. La disfunción actúa generando contracciones, actúa generando problemas vasomotorios, crónicos. Cuando nosotros estamos interviene sobre músculos, ligamentos, sobre las cápsulas, sobre los cartílagos. Entonces, qué importante es diagnosticar todo. Una contracción genera sufrimiento, genera acción de propiocepciones, bloqueo muscular, genera limitación de movimiento. Si lo dejamos crónico, ¿qué va a generar eso? Va a generar artrosis. Entonces, qué importante que es tratar el sistema esquelétrico en la totalidad y saber de cómo llegar. Miren ustedes cómo se puede tratar desde una boca. ¿Con alteración? Sí, pero tratando de que no altere la postura. Miren aquí cómo estaba su estabilidad y cómo terminó en cero, equilibrio. Eso no es solo ver la boca, ver también que termine bien ese paciente, que termine en el cuerpo. Si hacemos rehabilitación de prótesis, lo mismo para los odontólogos, cómo era antes y cómo era después. Si vamos a tratar pacientes disfuncionales, miren cómo la boca estaba generando hiperactividad en el cuello de esta mujer y cómo anulando la boca, simplemente como ya al anular la boca mejora. Ya ese osteópata, ese fisioterapeuta va a poder trabajar mejor. Miren de cómo llegó, cómo anulando la boca se corrigió. El hecho de desprogramar un perturbador grande. Una paciente con problemas de intolerancia, problema bucal, problema de sistema oculomotor, problema de alteración de alimentos. Esa paciente desprogramada la boca, corregida la intolerancia, tratada con un osteópata, cómo ese paciente llegó a un equilibrio general. Esa paciente era una azafata de Spanair en Italia que estuvo 5 años en paro. Su único problema es que se curó y tuvo que volver a trabajar, nada más. Deambuló como Madame Ross, al neurólogo, TAC, problema de aquí, problema de allá. Es otra paciente que se curó con un médico especialista en medicina biológica, con un osteópata, un optometrista y el que hizo la desprogramación de la boca. Miren cómo aquí, cervicales, cómo hay rectificación, y eso está relacionado a un problema de la boca. Anulando la boca, nosotros vamos a anular ese efecto y se va a poder corregir el problema. Entonces, ¿qué es importante? Identificar el problema, ¿no? Hasta en niños, en crecimiento, lo que les hablaba. En este niño es lo peor, es llevarlo desde el crecimiento hasta el final. Pero llevarlo que crezca bien, no solo su boca, sino que crezca bien en su equilibrio. Terminó en cero, terminó totalmente equilibrado. Entonces, no es solamente corregir los dientes, no es solamente corregir una parte, es llegar a llevarlo poco. Ahí trabajaron osteópatas, trabajaron rehabilitadores, hay maniobras osteopáticas que ayudan al crecimiento de la mandíbula, del maxilar, tratamientos que nos van ayudando. Entonces, esos tratamientos combinados son los que nos llevan a hacer tratamientos que duran en el tiempo, respetando el concepto de primo non nuocere de Hipócrates, ¿no? Y yo siempre pongo esta frase de San Francisco, que es la puse en italiano en respeto a San Francisco, porque era italiano, ¿no? Entonces, haz primero lo necesario, después haz el posible y verás que podrás hacer lo imposible. Eso es primero la prioridad y lo necesario, y luego lo demás. Entonces, eso es un poco lo que en la RMP nosotros tratamos de hacer. Tratamos de llegar a la raíz del problema, tratamos de llegar al origen del problema, tratamos de
entre todos nosotros ver al paciente con la misma diagnóstica y terapéutica. Esa es un poco la idea de la RMP. Yo espero que en este poquito tiempo que tuvimos, porque tuvimos muy poquitito tiempo, haber sido un poquitito claro en todo esto. Hubo mucha gente que llegó tarde, lo lamento, porque a veces no se llega por primera vez a entrar en el aula virtual, pero bueno, yo creo que es una buena cosa. Yo la conferencia la tengo registrada, si quieren se las voy a mandar para que la escuchen, para que la tengan, la puedan repasar, y si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos para aclarar. Vamos a empezar de abajo para arriba. Yo les voy dando la voz uno por uno para que puedan hablar todos, ¿sí? Vilma, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta, algo, alguna aclaración quieres? ¿Estás por ahí, Vilma? ¿Me escuchas? No tiene voz ahí. Bueno, Rubén. Estoy ¿Estás acá. por ahí tú, Rubén? Sí, lamentablemente perdí algunos tramitos, pero no, en principio no tengo preguntas, tengo que digerir todo primero, ¿no? Bueno, importante que te haya gustado el tema, que eso es importante. Eso es importante, lo primero. Yo les voy a mandar la conferencia para que la escuchen con calma. Esta ha quedado registrada. Te la voy a mandar y que la escuchen y que la disfruten escuchándola en casa. ¿Sí? Bueno, Rubén, te mando un gran abrazo entonces. Igualmente. Rosabel, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres decir algo? Bueno, igual que Rubén, quiero digerirlo. Me resultó muy interesante y, bueno, me quedé con un montón de expectativas que quiero verlo, quiero volver a escucharlo. Bueno, pues yo les voy a mandar la grabación para que se la escuchen con calma y se la vean bien en casa y lo digieran bien, porque eso es lo lindo de esta herramienta, que es el aula virtual, que permite rever en casa la conferencia, ¿verdad? Yo se los voy a mandar, les voy a mandar un link con el cual van a poder escucharlo otra vez. Muy bien, Rosabel, Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien. Romina, tú estás ahí, ya esto lo conoces bien, así que no creo que tengas preguntas, ¿verdad, Romina? No, solamente decirles a los que están recién iniciando el tema de la RMP que es apasionante, que como odontólogo nos cambia un poco la visión del paciente y si bien nos mueve un poquito la estantería y nos obliga a reacomodar toda la forma de diagnóstico, de evaluación y de tratamiento, vale la pena. Así que bueno, pues que lo hagan, que no se lo pierdan. Muy bien, te agradezco. Tú que ya aplicas la RMP, puedes hablar con conocimiento de causa. Bueno, pues sí, bien. Señor. Un abrazo grande. Un abrazo. Orto de Santis, a ver. No, perdón, está antes. Tabosevich, ¿sí? ¿Estás ahí? ¿Quieres preguntar algo? Romina? ¿Tabosevich? ¿O Kabasevich? No puede hablar, Romina. Bueno, Orto de Santis, ¿quieres decir algo? Doctor, una pregunta. He utilizado el activador de Andersen en algunas ocasiones. ¿Tiene usted conocimiento de este aparato? No, yo el activador de Andersen no lo uso más desde hace mucho tiempo, porque el activador de Andersen yo empecé usándolo hace muchos años. Yo uso ese aparatito que tú viste, se llama regulador miofuncional postural, un aparatito ortopédico especial. El regulador de Andersen genera muchísimos, uno de los problemas grandes uno de los problemas enormes que tienen los aparatos a